Vamos a tener contacto con alguien a quien yo quiero mucho, ustedes también. Claro que sí. Muchísimo. Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, querido, acá está todo el equipo del diario saludándote. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bien, bien, es un placer estar en contacto y participar de una transmisión tan importante como lo que están haciendo, aguardando medidas inminentes, lo que anunció C5N sobre todos estos días de restricción absoluta que vamos a tener en la Argentina. Me parece que es el anuncio más importante de la jornada, coherente por otra parte con lo que está sucediendo. Tu comentario sobre los 35.000 contagiados, que son 35.000 en realidad y que vienen en el fondo a aumentar el número tan angustiante que tuvimos ayer cuando anduvimos cerca de los 40.000. Quiere decir que no nos podemos alejar de semejante promedio. Y frente a esto, la decisión que tome el gobierno creo que como nunca será acompañada hasta por los negacionistas. Ya no hay margen para seguir diciendo las sandeces que han dicho contra cada una de las decisiones que el gobierno ha venido tomando, tratando de preservarnos y ayudar un poco a algo que es una situación dramática, la que vos decías, cama que queda libre, es cama de alguien que posiblemente haya muerto, porque el porcentaje de lo que sucede en terapia intensiva es tremendo. Escuchaba la nota que hicieron con Arnaldo Dumín, que ha sido un hombre, un terapista, que ha luchado desde la primera hora tratando de hacer conciencia y que no siempre ha sido escuchado, lamentablemente. Y lo dramático de sus palabras me parece que están invitando a que todo el mundo reciba con mucho respeto y mucha sensatez, Antonio, Agustina, lo que está decidiendo el gobierno en estos momentos y que no sé cuánto más demoraremos en conocer. Yo dice Víctor Hugo, me parece que es importante que sea hoy la decisión, ¿no? Porque no esperar hasta mañana. Creo que te lo robé a vos esto. Si el tema es, estamos con esta cantidad de casos, que hoy mismo se anuncie y se ponga en práctica a partir de mañana para ver cómo empezamos a acomodar la realidad, porque estamos frente a una cantidad de casos. Yo pensaba, vos pensás solamente si en Cava el 5% en 10 días tiene que utilizar la terapia intensiva, hablamos de 150 camas, no hay. A mí me conmovió muchísimo lo que dijo Velocopit, el hombre de las prepagas, quizás el más importante y el más conocedor, cuando él señala: basta ya de tonterías, no podemos seguir tonteando con todo esto. Está diciendo una verdad que conoce de adentro. Yo estuve en la prepaga que él dirige y sé desde adentro, como paciente, que está diciendo la verdad. El personal sanitario ya no puede aguantar más. Son héroes, porque están mucho más allá de lo que la energía natural de una persona podría acompañar. En consecuencia, nunca pensamos hablamos de camas, etcétera. Cada cama, cada lugar necesita de esas personas que están trabajando mucho más horas de las que corresponden, que están dejando ahí también una parte de la vida, pero que en algún momento no pueden más. Y si se resiente el personal sanitario, si además las camas llegan a escasear, me parece que podemos llegar a aquellas imágenes en las que nunca pensamos, Antonio, Agustina, cuando mostrábamos, por ejemplo, Ecuador, Perú, México, situaciones que eran terribles en Brasil. En el fondo de nuestros corazones apostábamos a que eso no iba a suceder en la Argentina y estamos demasiado cerca de que eso también pueda ocurrir acá. Víctor, qué lindo verte, poder saludarte así por teléfono, escuchando nuestras voces. Un abrazo muy grande. Y quiero traerte a modo de reflexión algo de lo que veníamos conversando cuando todavía estabas aquí, ¿no? Y hablábamos de la oposición, del rol de la oposición, que hoy va a tener que ajustarse al decreto del presidente, desde intendentes hasta gobernadores que tienen otro color político, pero que van a tener que transmitir a la población un mensaje muy importante. Hoy va a tener que haber unidad para que esta cuarentena, si es que así se la llama y se establece, sea eficiente. Sí, la oposición está haciendo un papel que la historia seguramente determinará pasarle alguna factura. Hoy María Eugenia Vidal salió a decir que quería ser presidenta también, enfrentando a Larreta y a Macri al mismo tiempo. Ayer nomás teníamos a Bullrich diciendo que quiere ser jefa de la ciudad, jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o presidenta. Cualquier cosa le viene bien con tal que sea un cargo afín con sus expectativas, y todos están peleando por eso. El ministro de Salud de la ciudad, cuando habla, no lo hace tanto como ministro de Salud, sino como candidato. Por eso los subterfugios, todo lo que son palabras que nunca se corresponden exactamente con lo que está sucediendo. Ahora creo que la ciudad de Buenos Aires va a aceptar parar por una semana las clases presenciales, como si estuvieran dando la gran cosa, como si esto no debería haber sido siempre así. Es una situación
que no podrá nunca entenderse cómo se animaron a vista de todo el mundo a poner por encima de la vida, de lo que se está jugando en estos momentos en Buenos Aires y en toda la Argentina, aquellas expectativas electorales, en un año que es electoral, pero en realidad todavía faltan muchos meses. Pudieron haber construido su candidatura, por un lado un poco más sano, más decente desde el punto de vista político. Así que yo creo que ante la situación, los números, etcétera, no puede haber gobernador ni jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se oponga a las medidas, y esta vez será muy acompañado. Me parece perfecto haber determinado que el feriado de mayo finalmente no cobra. Es decir, ya no tiene sentido anularlo porque todo está dentro de lo que va a suceder en estos momentos. Una cosa que sí me llama la atención, no sé cómo lo ven ustedes, es que a la Argentina diga que puede jugar la Copa América. Me gustaría saber cuáles son los elementos que está sopesando la Argentina para decir que puede hacer lo que Colombia ya ha dicho que de ninguna manera. Verdad es que Colombia tiene una problemática diferente porque tiene una especie de guerra civil adentro y en consecuencia eso está mucho más perturbado que la situación que el COVID genera. Pero también me provoca una cierta curiosidad que aquí se juegue la Copa América, si es que finalmente se mantienen con esa medida. Pero en líneas generales, me parece que esta vez la expectativa de la gente, la sucesión de números tremendos que hemos tenido, va a determinar que haya una obediencia, una actitud en la cual la necedad quede de lado y finalmente se admita que todos juntos debemos tirar para adelante, debemos tirar del carro para salir de esta situación. Y la única manera de hacerlo es preservándonos, aislándonos todo lo posible, en la medida en que todavía no tenemos la chance de vacunar a toda la gente. Víctor Hugo, buenas tardes. Acá Estefanía Pozo de este lado, le mando un abrazo muy grande. Estamos muy contentos y contentas de escucharlo. Le quería preguntar, usted cuando estuvo cuando apenas se incorporó a la radio, empezaba a contar un relato muy emocionante. Yo la verdad me emocioné escuchando cómo relataba usted que un enfermero, una persona que lo asistió durante su internación, lo bañaba. Y entonces pienso en todas las personas que están mirando, las personas que son personal de salud, que son trabajadoras de la salud, y el esfuerzo que fueron poniendo durante todo este año de pandemia. ¿Qué nos puede contar usted en función de su propia experiencia de lo que significó atravesar todos esos días con esa asistencia, con esas personas? Ayer estuve hablando con Alejandro Mira, Tito, con el que mantengo la relación, uno de los enfermeros que más directamente me estuvo atendiendo. Son 4 o 5, pero Tito era el que primero que otros y durante más horas le tocaron 2 semanas corridas y después de una semana de no estar otra más porque los van mandando a distintos sectores, no es que paran una semana sin trabajar. Y conversábamos sobre la situación y me doy cuenta que ellos se han acostumbrado a no quejarse, pero están en situaciones límites. Lo que hacen con la gente intubada, a la que van atendiendo uno por uno para darlos vuelta, para acomodarlos, para ver qué necesidades en general tienen con toda esa aparatología que hay en terapia intensiva, la cantidad de horas, la llegada de nuevos enfermos, de nueva gente desesperada, asustada, de gente que pregunta cómo va lo suyo, a aquellos que no están intubados, que se van impacientando porque ven que pasan los días y no hay una mejoría, se sienten sin fuerza. Todo esto es atendido por los profesionales de la salud. Además de que algunos quedan en una situación tan expuesta, de tanta debilidad. Era mi caso, yo conté cómo me bañaban, pero no fue una sola vez. Fueron 4 o 5 veces al principio, cuando yo no tenía fuerzas absolutamente para nada ni para incorporarme. Si las camas no tuvieran resortes que permiten inclinarse, etcétera, yo no podía moverme, no mover mi cuerpo dentro de la cama. Y en todo eso están ellos. Y además le agregan lo que he señalado, un caudal humano, una comprensión. Yo no sé cómo hacen, porque de verdad uno se carga con eso. Ellos se llevan para sus casas mi dolor, mi angustia, mi preocupación, mis preguntas, pero no las mías, las de cada uno de los pacientes que están allí esperando una mejoría, preguntándose cuándo va a ser, dando las inyecciones. A mí me daban, qué sé yo, 8, 10 o más inyecciones por día, 4 nomás me daban de anticoagulantes en el estómago, en la panza, y así estaba, con inyecciones en los brazos, tenía todo morado, porque estaban luchando con los corticoides y con todo lo demás para salvarme la vida. Y cuando eso yo lo multiplicaba, sabiendo lo que sucedía
en los otros lugares, porque también tenía acceso a las charlas con ellos y porque soy periodista y más o menos trato de saber informarme delicadamente, porque siempre puede haber alguna cuestión profesional que impida hacer demasiados comentarios. Yo tengo clara la visión de lo que sucedía ahí y por eso sé que lo que dice Velocopí es un grito desesperado de un hombre que, conociendo lo que pasa, dice basta, no pueden seguir jugando con la vida de ustedes mismos o con la vida de la gente que finalmente cae como víctima de todo esto. Querido amigo, te mandamos un abrazo gigante, te estamos viendo cada día mejor. Estás muy fachero, estás muy bien, te quedan bien los anteojos. El rosa le queda muy bien también. Sí, siempre, es un tipo muy elegante. Y este Víctor. programa te queda divino, te estamos esperando. Te esperamos de verdad, Víctor, un abrazo gigante. Gracias. Estoy acostumbrado a que todos me quieran levantar el ánimo. Estoy preparado para eso mismo. Muchas gracias. Vuelvo cuando quieran. Aquí estoy y me da mucho gusto participar del programa. Un fuerte abrazo, hasta luego. Pero mirá que nos vemos en el pase, ¿eh? No te salvás del pase, ¿eh? Con el gato, te aviso. Bueno, ¿No qué? no te salvás del pase con el gato, te aviso. A las menos cuarto estamos ahí. Perdona que cayó un poquito el sonido. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande. Hay una expectativa como pocas veces. Siempre se ha generado una atención particular sobre cada uno de los anuncios, pero por lo que nos está pasando, por los números trágicos de todos estos días, me parece que es la ocasión en la que hay mayor interés por saber qué ha decidido el presidente de la República, y cada uno de nosotros cuenta los minutos de aquí a las 25 para conocer en detalle lo que más o menos ha anunciado también C5N. Me parece que es un adelanto muy importante de los 9 días. 9 días de confinamiento, 9 días de cuidarnos como corresponde a viga, es decir, de todas las maneras posibles. Y creo que va a haber una aceptación hasta de los negacionistas, porque ya no se puede más ni con esos mismos. Creo que ya no se toleran en sus ataques permanentes, persistentes de todo este tiempo, y van a ser también obedientes y difícilmente pueden recorrer caminos que no sea de aquiescencia con lo que el presidente anuncie ahora a las 25. Me parece que, como pocas veces, nos vamos uniendo todos, hasta aquellos detractores permanentes de oficio que hemos tenido durante este aciago tiempo del COVID-19, porque la situación ha llegado a límites insoportables, Antonio. Ahora, Víctor, dos cosas, ¿no? Me parece bien que sea por cadena nacional porque estamos todos pendientes de lo que va a pasar. Y la segunda, lo que yo no termino de entender es qué anuncio podría llegar a ser el jefe de gobierno porteño a las 21:30. Si acata, ya está, acataste. Me parece que cuando el presidente habla, ya está. Sí, sí es verdad que va a estar una semana sin clases presenciales. Tratará de explicar por qué. Cuando ellos pensaron hace pocos días, lo anunciaron Clarín y Nación, nada menos, o sea, tenían buena data, que la ciudad estaba pensando en terminar con las clases presenciales, hubo una movida tremenda entre ellos, diciendo de ninguna manera, quedamos pegados, perdemos políticamente muchísimo, no podemos dar marcha atrás. Y ahí rectificaron el rumbo hasta que se dieron estos 2 o 3 números finales de ayer y hoy particularmente, y entonces están considerando seriamente que por una semana van a terminar con esto tan ridículo, tan absurdo, tan político, tan impresentable que ha hecho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de seguir con las clases presenciales, cuando no hay nada que amerite semejante continuidad, es solo un capricho político para no perder frente a lo que ellos mismos han dicho y especulado por la interna que tienen, porque lo más lamentable de todo este tiempo, Antonio, es que hemos sido víctimas no tanto de la interna de Rodríguez Larreta con el gobierno nacional, como la de Rodríguez Larreta con Bullrich y con todos los integrantes que están apeteciendo cargos en las próximas elecciones dentro del PRO. O sea que hemos estado en una situación muy compleja. Lo otro que puede hacer Rodríguez Larreta es decir que él sigue con las clases presenciales. Bueno, ya estaríamos en el colmo del ridículo, y la verdad, aún conociéndolo a Larreta, me parece que es imposible que recorra ese camino. No, lo curioso es que se están candidateando ya para el 2023, se están armando fórmulas presidenciales en plena pandemia. Sí, bueno, está la elección de la ciudad y están las presidenciales y están las apetencias de todos, como vieron ustedes en lo que presentó Lautaro más temprano. Vidal directamente dijo basta, yo también soy candidata. La nota está claramente pactada para ella decir lo que dijo. Estaba elaborado de esa manera, ellos saben, ya a esta altura del partido,
son vaqueanos de conocer cómo tienen que dar a la opinión pública lo que a ellos les interesa que se sepa. Y entonces, tanto hablar de si Rodríguez Larreta va a ser el hombre que sustituya a Macri en la candidatura, o si va a ser Patricia Bullrich, que se candidatea para todo lo posible, y mientras a ella le ofrecían ser candidata, parecía muy generoso, que sea la candidata a la provincia de Buenos Aires, que sea candidata en la ciudad de Buenos Aires. Ella dijo, no, basta, yo no quiero ser candidata a la ciudad, ya estuve, no quiero ser candidata en la provincia de Buenos Aires, ya fui gobernadora, yo quiero ser candidata a presidenta. Así que se sumó a una lucha que será todavía más impiadosa, porque ahora se están mirando entre ellos de una manera en la cual el recelo le gana a cualquier otro concepto. Ya tenemos 4 candidatos a presidente que firmemente lo dicen. Patricia Bullrich lo ha dicho, Vidal lo ha dicho, Macri, por supuesto, está sosteniendo esto, y Rodríguez Larreta. Cada uno de los desaciertos que se han cometido en la ciudad de Buenos Aires tienen que ver con su posicionamiento para sacarle ventaja a Macri, para eliminar a Macri, cuando pensaba que Macri era el único adversario. Así que es muy interesante, tenés razón, lo que a las 9:30 de la noche diga Rodríguez Larreta en función de la ciudad, porque detrás de lo que manifieste tenemos secretos que se están manejando en el terreno político, porque para ello se fue un poco en la pandemia y en la sensibilidad que hay que tener frente a la misma. No, pero aparte, como decís vos, y yo coincido plenamente, con 35.884 contagios y con 435 muertes, si yo saco la cuenta, esta semana fallecieron más de 1.300 personas. Es una barbaridad en una semana. Sí, no terminó todavía. Y no terminó. Hay que ver qué pasa mañana. Sí, y la situación, y la situación seguramente no la vamos a ver modificarse ahora, en lo inmediato, ¿no? No. Sino que va a ser con el transcurso de los días, esperando al menos que no empeore, pero como vos bien decías, nosotros vamos a ver estos 9 días, en el caso de que se confirme que sean 9, se va a ver los resultados de aquí a 15 días, ¿no? Entonces, seguramente lo que queda de mañana serán números similares. El fin de semana va a bajar, como bajan todos los fines de semana, probablemente los 2 feriados también. Pero fíjate vos que el fin de semana, también, este lunes, llamaba la atención que el lunes anunciamos 20.000 casos. Sí. Que es muchísimo para un lunes. No, y aparte yo particularmente creía que los 5.000 casos que no había cargado Formosa era lo que marcaba la diferencia. Dije, bueno, el otro día volvemos, y no, y lamentablemente no. Sigue Víctor Hugo allí vía Skype con nosotros. Sí, creo que habíamos tenido alguna interferencia. Está muy firme la idea de que el anuncio de Rodríguez Larreta será tener toda una semana sin clases presenciales, pero como adhiriéndose al presidente de la República y su decisión, mucho más que por plena convicción de lo que tiene que hacer. Bueno, sería que estuviera absolutamente todo parado la próxima semana. Imagínate, padres llevando a los chicos, a aquellos padres por lo menos que acompañan la movida, también por razones políticas, que fuera lo único que se mueve en la ciudad de Buenos Aires, llevar a los chicos al colegio. También sería un mamarracho, y me parece que en eso tendrá que estar reparando el gobierno de la ciudad. Por lo tanto, podríamos apostar firmemente que... Ay, qué pena. Que se entrecorta, tenemos siempre alguna interferencia. Agustina, compañeros allí... A ver si te escuchamos mejor, Víctor Hugo. Lo que resulta inadmisible es que el tema de las presenciales, decía Antonio Agustina, se ha convertido en un asunto de conversación de todos los días y de discusión permanente. No resiste la importancia del tema, la trascendencia que ha tenido. Por eso sabemos que es una cuestión más que nada política, que siempre lo fue de esa manera, porque se convirtió llegó a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dirá la Corte Suprema de Justicia la próxima semana cuando vean que las clases presenciales se suspenden, como ya estaba previsto y no se animaron a hacerlo? Entre otras cosas, porque intermediarios de la Corte Suprema estaban diciendo: nosotros nos jugamos por las clases presenciales. Si ahora anulan las mismas, si no van a mantener las clases presenciales, ¿de qué nos disfrazamos nosotros? La Corte Suprema, que había dado uno de los peores pasos en el mundo de la Corte,
procediendo a darle la razón a la ciudad de Buenos Aires en el tema de las clases presenciales. No debió participar, lo hizo sin conocimiento, le pasó por encima al derecho y además colaboró con empujar a más gente a la situación muy lamentable que se da en Buenos Aires de quienes, por tener que ir a las clases presenciales, aumentaron los riesgos, aumentaron los peligros. Muchísimas burbujas. ¿Cuántas burbujas en la ciudad de Buenos Aires finalmente explotaron y no pudieron continuar con lo que estaban haciendo? Creo que 600. Sí, eran unas 650 de las 45.000. 3.600 burbujas explotaron en la ciudad. Todos ellos estaban muy jugados en el tema de apoyar, porque la cuestión siempre fue política. Cada vez que yo escuchaba clase presencial, sabía que no era por los chicos, no era por la educación, mucho menos viniendo de ellos. Pero olvidemos el drama que ha sido para la educación, la no entrega de las netbooks, la baja de presupuesto, todo lo que ha hecho el gobierno neoliberal de la reta en la ciudad de Buenos Aires. Podemos pasar por alto, pero que mantengan la presencialidad como una de las cosas más importantes que un gobierno puede hacer. Qué pobreza intelectual, qué pobreza espiritual. Y bueno, se mantuvieron a rajatabla en eso y arrastraron a la pobre Corte Suprema, la vergonzante Corte Suprema de Justicia, a un proceder igual, y eso también les pasaba de alguna manera alguna factura desde la Corte, que se había jugado por el gobierno de la ciudad, y se enteran por Clarín y Nación hace pocos días que estaban considerando parar con las clases presenciales. Después dijeron que no, como para calmar las aguas, y ahora frente a esta nueva situación, la desesperación que tenemos en la Argentina por estos 2 o 3 últimos días de números trágicos, finalmente parece que se van a adherir, y de eso nos vamos a enterar a las 9:30 de la noche. Claro, lo que pasa, Víctor Hugo, que ya era insostenible. Ya no había manera. Cuando uno veía que el lunes anunciábamos 20.000 casos, martes 30.000, 39.000 y hoy 35.000, ya estábamos hablando de una enorme cantidad de casos. Y vos sabés que el número decía, si solamente el 5% va a terapia intensiva, colapsamos el sistema en 10 días. Hay que fijarse en la importancia que este tema tiene hoy día a nivel nacional. Fíjate que han quedado de lado la discusión de la carne, el inicio del paro del campo, el tema de Pepín, el famoso Pepín, el gran espía, el gran organizador de la mesa judicial. Una situación tan escandalosa como para que en estos momentos fuera muy difícil hablar de otro asunto que no sea ese, que hace a lo que la República dejó de ser durante los años del neoliberalismo. Mañana, dicho sea de paso, ustedes también ya lo han manejado, tal Pepín se presenta ante un juez uruguayo para ver si le dan el asilo o si lo van a entregar a las autoridades argentinas, que ya están pidiendo la captura internacional del personaje. Digo estos temas porque fíjate que un poco saltan de la agenda frente a la importancia y la trascendencia que tiene luchar contra el COVID, ponernos verdaderamente muy serios y acompañar lo que Alberto Fernández diga dentro de 20 minutos aproximadamente, cuando hable con todo el país para decir cuáles son las nuevas medidas. Víctor Hugo, nos sumo a nuestra charla Gustavo Silvestre. Gato querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Víctor Hugo. Estaba escuchando con atención y la verdad que hilando un poco y siguiendo el razonamiento correcto que estaba haciendo Víctor Hugo, hay que decir en este momento, el tiempo perdido por los caprichos políticos, el tiempo perdido por la participación política de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué va a salir a decir ahora la Corte después que por suerte hubo acuerdo político hoy? Porque las medidas que va a anunciar el presidente a partir de las 25 forman parte de un acuerdo político, porque se supone, esperemos, después no digan lo contrario, que los gobernadores le pidieron urgidos por una situación dramática que se vive en las provincias al presidente que tome estas medidas, incluido el jefe de gobierno porteño, que va a suspender las clases durante una semana, la próxima semana. Lo que se debería haber hecho a principios de abril con el primer DNU, en lugar de la irracionalidad que se hizo en la Argentina. Es tarde, es responsabilidad de algunos gobernadores y dirigentes políticos, también de la Corte, y esto hay que remarcarlo, porque han jugado con la vida de personas
en la Argentina en el marco de una pandemia que se veía venir. Ahora, Gato, Víctor Hugo, les cuento, me lo envía el doctor Darío Villarroel. Fallo de la Cámara de Casación. Reconoce facultades del Poder Ejecutivo hoy para determinar restricciones. Contradice el fallo de la Corte y rechaza la inconstitucionalidad de las medidas. O sea que también tenemos interna entre jueces. Bueno, ahí está una locura. Esto es la justicia en la Argentina. Esto que nosotros lo teníamos, que ahora lo va a contar Irina Hauser, la Cámara de Casación va en contra racionalmente. De la Corte. Pero racionalmente, en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se están peleando los jueces. Lo que dice la Cámara de Casación es lo correcto. A ver, ¿dónde sacó la Corte? No consultó a un infectólogo, epidemiólogo, ni siquiera al cuerpo forense. Tomaron una decisión política y ahora quedan muy mal parados. Yo creo que te equivocas, Gato. Sociedad. No es política, es una decisión sanitaria, político-sanitaria. No, si fuera la cuestión política sanitaria, la tomó la Corte. Una vergüenza. La cuestión política la tomó la Corte, ni siquiera pensó en forma sanitaria. No, una locura. Por eso. Entonces yo digo, en esta línea de lo que venía diciendo Víctor Hugo, hubo responsables políticos que asuman la responsabilidad política de haber jugado políticamente y de haber llevado a la Argentina a este nivel. Si en abril se hubieran controlado, se hubieran tomado todas las medidas que había dispuesto el primer DNU, si se hubiera vuelto a las clases virtuales, hubiéramos estado hoy en otra situación. Porque lo están diciendo todos los infectólogos. Hay que escuchar a los infectólogos, señores. Me parece que no queda otra. Hoy escuchaba una nota de Antonio con Arnaldo Tubín, que ha sido como terapista una de las personas más importantes de todo este periodo, y cuando uno va tomando nota del drama que ya está en el rostro, ya lo carga ese drama, este hombre que ha luchado tanto por hacer entender lo que los negacionistas no han querido entender, Gustavo, Antonio, negacionistas que han tenido cargos muy importantes, no los que van a las plazas y se envuelven en una bandera y dicen estupideces, sino personas que han tenido una responsabilidad, que la tienen, dirigir una provincia, dirigir una ciudad, y todos ellos jugando de una manera aviesa y política, por lo tanto aviesa, contra lo que se tenía que hacer en la ciudad, en la provincia de cada uno de ellos, jugando hasta el final. Es una brutalidad lo que ha sucedido en la Argentina. Ojalá que no sea tarde. A mí me parece que todo lo que estamos haciendo tiene una tardanza que lo haber mirado hace 10, 15, 20 días, un mes, que no tendríamos que haber llegado a una situación como esta. Y eso nos fueron arrastrando, negando absolutamente todo. Y además, esa prestación que hizo la Corte Suprema de Justicia, que tiene una historia tenebrosa en general, pero que creo que hizo lo peor de todo lo que ha realizado, integrada desde la presidencia de Rosenkrantz en esta decisión que había tomado a favor de la ciudad de Buenos Aires en el tema de la presencialidad. Lo que pasa es que esta es una corte, a mi juicio, lo digo yo, me hago cargo, que es una corte felpudo del poder real. Es una corte que está pensando ya en el poder real, cómo sostener los negocios del poder real. Y fíjate que va a llegar a la corte el fallo de las telefónicas, todos los fallos llegan a la corte, y es el poder real. La corte nunca falla en contra del poder real. Un persaltum por 3 jueces que eran ilustres desconocidos, BBC. Es una corte que falla a favor de lo que le pide el poder real. Y esta es la realidad, nos guste o no nos guste, es así. Y es la misma corte que fue funcional a todos los, corte como de justicia, ¿no? A todos los golpes de Estado que hubo en la Argentina. Ahora es funcional el poder real. Ahí hay un trabajo muy interesante que esta noche, después, si nos queda tiempo, vamos, una de las notas previstas, con uno de los 14 técnicos del CONICET que han hecho un trabajo muy bueno sobre el tema de la presencialidad. Hay un ingeniero, que también lo vamos a tener esta noche, que ha determinado todo un trabajo y dice, esto de hablar de las burbujas no existe, y explica muy bien el tema de las burbujas, porque dice, esto de decir que la escuela es una burbuja no es verdad, porque los alumnos, el personal docente, no es que se trasladan de esa burbuja y a la burbuja de su casa o de su edificio y hacen cuarentena para volver. Van a su lugar, a su barrio, tienen relaciones con otras personas, vuelven a la escuela y se rompe la burbuja. Víctor Hugo preguntaba recién, acumulado en la ciudad de Buenos Aires
a la semana pasada, porque no actualizaron los datos oficialmente, había 3.900 burbujas rotas y solo el 20% de presencialidad, porque tantas burbujas rotas, docentes enfermos, chicos enfermos, ha crecido el número de jóvenes y chicos enfermos, solo el 20% de presencialidad. ¿Para qué sirvió? Para un eslogan político nada más. Si la Corte, que hizo dos cosas mal, primero demorar tanto el fallo y luego proceder como lo hizo, en tiempo y forma se hubiera expedido, ya que dijo que sí, que le correspondía el tema. ¿Cuánto hace de aquello? Estamos hablando de como 4 semanas, 3 semanas mínimamente. ¿Cuánta gente no hubiera salido a la calle por las clases presenciales si hubiera fallado como correspondía a la Corte? Es decir, de acuerdo a lo que sanitariamente correspondía, de acuerdo con el gobierno que era el que tenía la potestad, que ellos mismos, Gustavo, habían dicho que era del gobierno. Un año atrás ellos habían escrito que esto todo tenía que ser manejado por el gobierno nacional, y ahora cambiaron absolutamente todo. ¿Cuánto nos hubiéramos evitado de contagios de personas en la calle si la Corte Suprema de Justicia hubiera procedido como hombres de derecho, como hombres derechos, como hombres de bien? Total. Porque la verdad es que a esta altura, con tantas cosas que hacen desde la Corte Suprema, yo por lo menos a título personal, me permito preguntarme si son hombres de bien. Porque un hombre de bien no puede proceder poniéndole la firma a una cosa que sabe que tiene un sustento político, mientras por otro lado colocando, abonando la posibilidad de que la gente salga, se contagie, y los que se contagian entran en peligro de muerte. Yo no puedo todavía entender lo que ha hecho la Corte Suprema, y de cara a lo que ahora está sucediendo, a lo que va a anunciar el presidente de la República y luego Rodríguez Larreta, provoca todavía mucho más indignación. No, y lo peor de todo es que estamos... Lo que es más grave, Antonio, Víctor Hugo, disculpen, es esto: sin haber consultado a los especialistas, sin haber consultado, no sé, a la Academia Nacional de Pediatría, a la Sociedad Argentina de Infectólogos, al Cuerpo Médico Forense, a nadie. Entonces, Pero ¿sabes por qué no, Gato? Sabían la respuesta. Y bueno, pero ahí ahora tienen que asumir ellos la responsabilidad ante la sociedad. El costo político que lo asuman, ahora claro. hay que asumir las responsabilidades políticas y también sanitarias de no haber tomado las medidas, y quiénes jugaron políticamente, ¿eh? No, y aparte, ¿quiénes jugaron políticamente? Y que la Corte entienda que hoy tenemos 35.800 casos, ayer tuvimos 39.000 casos, que vayan entendiendo que esos casos, ponele que el 1% vaya a terapia intensiva, colapsarse el sistema por completo. Sí, y además esto que ayer los infectólogos, los médicos que saben del tema, le dijeron al presidente que no se habían hecho los controles en la ciudad de Buenos Aires durante los fines de semana, que era el festival del coronavirus. Acá también hay que asumir que no se hicieron los controles pertinentes para evitar. Entonces ahora se tiene que recurrir a un extremo por no haber realizado controles, por no haber cumplido a tiempo con medidas que nos hubieran costado. Esperemos que todos puedan cumplir. Hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza en hacer las cosas bien. Sí. Empecemos a hacerlas bien a partir de lo que diga el presidente. Ya Europa está liberando algunas actividades. Europa tomó las mismas medidas que ahora: encierro, confinamiento. Todo esto no hace demasiado tiempo, hace 20 días, 25 días, estábamos anunciando las medidas que se tomaban en Europa. Aquí va a ocurrir lo mismo. Y si tomamos el ejemplo de cómo Europa ha ido más o menos peleándole a la segunda ola, podemos pensar que en caso de hacer las cosas bien nosotros, también le podemos dar esa buena pelea a la segunda ola. Estaríamos empezando una especie de hora cero en la recuperación de todo lo perdido, lamentablemente, con tantos culpables, empezando por los que hemos mencionado aquí, pero también con tanta gente responsable que ha hecho lo imposible para que tomemos conciencia, y que desde esta noche pasaría a tener razón. No, y a no relajarnos, ¿no? Tener en cuenta que yo estoy vacunado, por ejemplo, no me tengo que relajar. No hay que relajarse, hay que estar pendiente, usar barbijos, cuidarse. Y tenemos que tener solidaridad y respeto empáticos por el personal de salud, que está al límite de su fuerza. Un poquito de solidaridad y de respeto, ¿no? De solidaridad y respeto, que también es un llamado que deberían hacer también desde
algunos medios que irresponsablemente siguen poniendo a negacionistas en sus pantallas, ¿no? Así que un poquito de responsabilidad también. Antonio, un abrazo grande. No, tenés que Gustavo, despedir buen vos. programa. Aquí Vos me tenés que siento cerrar el a programa. mirarlo como todas Vos las noches. cerrás el Gran abrazo programa para todos. y vos Gracias. presentás al gato. Bueno, ahí está. Dale, todo tuyo, gatito.